Buenas tardes, compañeros y tutor. Mi nombre es Jamer Alfredo Ruiz López, estudiante de Ingeniería Industrial, cursando octavo semestre. Hago aquí un zoom de mi documento de identidad para corroborar que soy yo. Entonces, a continuación, haré el video de sustentación de la actividad para física electrónica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es presentar la simulación en nuestro simulador llamado Tinkercad. Entonces, como primera medida, haremos una descripción de los elementos que están presentes acá en el simulador. Entonces, tenemos la protoboard, tenemos una resistencia de 10 kiloohmios, tenemos el multímetro y tenemos la fuente de alimentación. Bueno, luego de haber presentado los componentes que tenemos aquí para realizar la simulación, ¿cierto? Vamos a tomar unos datos de corriente que nos va a dar el multímetro, ¿cierto? Entonces, vamos a arrancar la simulación y si vemos tenemos una medida, ¿cierto? Unos datos de 5 voltios y aquí lo que podemos hacer es hacer un cambio desde la fuente de alimentación y podemos, para poder construir la tabla, podemos ir variando los voltajes. Entonces, si nos damos cuenta, a medida que vamos cambiando el voltaje, pues la toma va a ser diferente, ¿cierto? Y aquí vemos pues los valores que nos muestra el multímetro cada vez que cambiamos el voltaje. Luego de haber hecho la simulación, aquí en este simulador, valga la redundancia, ¿cierto? Vamos a hacer la explicación de la tabla, la cual se encuentra en nuestro documento, el cual va a ser entregado. Entonces, con los datos que obtuvimos de la simulación anterior, obtenemos esta tabla en donde, de acuerdo al voltaje dado en el multímetro, pues nos iba marcando cuál era la toma de la corriente y digamos que siempre utilizando la resistencia de los 10 voltios, ¿cierto? Aquí es necesario especificar que la conversión de unidades de microamperios a miliamperios está dada por un UAM que es equivalente a 0,001 miliamperios. Es decir, que si a 3.5 voltios el multímetro nos da un valor de 350 UA, se hace la conversión dando 0,35 miliamperios. Y pues nada, acá en la columna 3 lo que les decía era el resultado de la relación voltaje-resistencia, ¿cierto? Donde la obteníamos de 10. Y aquí vemos que de acuerdo a la toma de corriente, cada vez que ingresábamos los datos en el multímetro, pues iba acelerando o iba incrementando el valor de la corriente. Aquí se presenta la tabulación de los datos, la ecuación obtenida, la regresión y su pendiente. Ya que la resistencia se mantiene constante en 10K, se evidencia una relación proporcional entre el voltaje y la corriente. De este modo que aumentar en un voltio también se aumenta en 0,1 miliamperios. Es decir, que se cumple la ley de Ohm, donde la ecuación indica que la corriente eléctrica en un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia presente en el circuito. Básicamente, en otras palabras, si aumentamos la tensión en un circuito con una resistencia constante, la corriente también aumentará. Bueno, el voltaje es también conocido como una diferencia de potencial eléctrica en una medida de la fuerza que impulsa el flujo de corriente eléctrica en un circuito. Representa la energía potencial por unidad de carga en un punto específico. En términos mucho más simples y coloquiales, podemos decir que el voltaje es la presión eléctrica que impulsa los electrones a través de un conducto. Se mide en voltios y es una cantidad escalar con una polaridad que indica la dirección del flujo de corriente. Y la definición de la corriente eléctrica básicamente es el flujo ordenado de electrones a través de un conducto donde un alambre metálico, como un alambre metálico,
en un circuito cerrado. Es la cantidad de carga eléctrica que pasa por un punto específico de un conductor en una unidad de tiempo. Se mide en amperios y puede tener una dirección que se indica por la polaridad de carga transportada. Espero haber sido muy claro en esta explicación. Muchísimas gracias.